Este es el momento que el Señor nos da para que sentados, ustedes y yo de pie, recibamos su palabra. Cantamos al Señor y nos gozamos en Él. Oramos y depositamos en el Señor nuestras cargas y nuestras necesidades. Pero cuando recibimos la palabra de Dios, es la única vez que estamos seguros y ciertos de que Dios está hablando a su pueblo. El mensaje de hoy es basado en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Tiene 12 versículos y de ahí estaremos predicando. Tengo dos introducciones al mensaje. La primera, Segunda de Tesalonicenses es una carta muy singular en la Biblia. Toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspiración de Dios. ¿Qué quiere decir inspiración de Dios? La inspiración de Dios es que cuando los hombres que escribieron en la Biblia escribieron, primeramente no escribieron porque ellos quisieron escribir, sino porque Dios estaba moviéndolo a que escribieran. Inspiración es que cuando ellos escribieron porque Dios los motivó a escribir, escuche bien, Dios puso su espíritu de tal manera que sin anular su voluntad y su intelecto, o sea, sin anular la persona que escribía, y esto es lo grande de la inspiración, Dios se aseguró que escribieran solamente lo que Dios los estaba impulsando a que escribieran. De ahí que eso es inspiración de Dios en la Biblia. Ahora, la singularidad de este libro de Segunda de Tesalonicenses es que la única razón por la que este libro está en la Biblia es porque el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu, escribe Primera de Tesalonicenses. Cuando él escribe Primera de Tesalonicenses, su mensaje central es la segunda venida de Cristo y cómo nosotros tenemos que vivir la vida que agrada a Dios porque somos parte de esa segunda venida de Cristo en que Él nos rescatará de manera plena. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses habla de eso, de la vida que agrada a Dios, y el capítulo 5 muestra la segunda venida de Cristo por nosotros. Cuando Pablo escribe esta carta de Primera de Tesalonicenses, alguien malintencionado le escribe otra carta a los tesalonicenses y firma como que es Pablo y les dice, no se preocupen por su vida, porque ya Cristo vino, Jesucristo no volverá. Los que mueren, mueren, y los que viven en Cristo, pero Él no volverá porque ya Él vino. Es entonces la singularidad de esta carta que el apóstol Pablo, junto a Timoteo y Silvano, que escribió la primera carta junto a ellos, ahora vuelve y se junta y escribe y aclara que no se dejen mover por como ellos han creído y han sido enseñados, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera del apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2:1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Dicho en otras palabras, escribe la carta para reafirmar lo que escribió en la primera y para que esa carta falsa quede evidenciada que no es de Pablo, que no es de Dios y que la segunda venida de Cristo es una realidad para nosotros. Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses se atreve entonces, no se atreve, sino que el Espíritu lo mueve a dar algunas pinceladas de cómo será la segunda venida de Cristo. Le dice en el capítulo 2 que no se dejen mover porque la segunda venida de Cristo primero tiene que manifestarse el anticristo, el cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Él le está dando una señal para que ellos no se preocupen o no se dejen engañar y sepan que cuando el anticristo se manifieste, ya la venida de Cristo ya no es que está a la puerta, sino que es un hecho. Pero no es de eso que yo quiero predicar, es aquí mi primera introducción. La vida cristiana no es estática, la vida cristiana es dinámica. ¿Cómo así? Nos convertimos, aceptamos a Jesucristo como Salvador y al ser sellados
por el Espíritu Santo, como dice Efesios 1, 13 y 14, no pasamos sencillamente a disfrutar nuestra vida cristiana, sino que ahora, de manera esforzada, nosotros entramos en un proceso de crecimiento, de madurez que se llama discipulado. Si usted lee Lucas 14, usted verá que en los versículos 25 en adelante, Jesús le dice a sus discípulos y a los que querían ser discípulos, que para ser seguidor de Cristo había que ser discípulo, tenía que pasar por un proceso de discipulado. Y es en ese proceso que nosotros crecemos. Entonces, la vida cristiana es dinámica. Ahora bien, en ese proceso de discipulado es en el que nosotros crecemos, pero crecemos cuando nos esforzamos diligentemente para depender de Dios en su palabra. Eso lo dice en el mensaje anterior, lo mencionamos en 2 de Pedro 1, 5 al 11, que de manera diligente, ahora siendo cristianos, tenemos que a la dependencia en Dios desarrollar nuestro carácter, parafraseando el pasaje. Entonces, mis amados hermanos, ese proceso de discipulado crea en nosotros un sufrimiento natural mientras estamos en la tierra. ¿Cuál es el sufrimiento? Escuche bien, estamos en Cristo, somos salvos, pero todavía no disfrutamos de la salvación a plenitud. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de pecado, lo que la Biblia llama el viejo hombre, la vieja mujer, y estamos en un mundo que es guiado por Satanás, que nos asedia en el mundo espiritual. O sea, desde los aires Satanás ataca nuestra vida, nuestra mente. Pero también estamos asediados por el mundo. El mundo que ha sido conformado en este tiempo a voluntad de Satanás. Casi usted ve cómo el mundo va y usted ve que hay un deterioro que es marcado y que es progresivo. Pero usted y yo no somos parte de ese deterioro. Usted y yo vivimos de manera diferente y pretendemos y nos esforzamos por vivir de manera diferente. Eso entonces produce un sufrimiento. ¿Cómo es el sufrimiento? Atacados por Satanás, atacados por el mundo, y escuche ahora lo peor, atacados por un viejo hombre, por una vieja mujer que convive con nosotros que somos nuevos en Cristo. Hermanos, es un sufrimiento porque nosotros, después de estar en Cristo, como discípulos de Cristo, queremos enfocarnos ¿en qué? En el reino de Dios, en la vida eterna, en la eternidad. Pero hay un viejo hombre, una vieja mujer atacado por Satanás, que también es atacado por el mundo, o seducido más bien es la palabra, seducido por el mundo, seducido por Satanás, que también conspira contra esa voluntad de Dios. Es aquí donde entra segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, de donde estamos predicando hoy, y nuestro título es, escuche bien, recompensas en dos direcciones en su venida. Recompensas en dos direcciones en su venida. Primera de Tesalonicenses no es, o segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, no es el tema central de esta carta. El tema central de esta carta está en el capítulo 2, que es la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, y cuáles son los eventos que acontecerán alrededor de la segunda venida de Cristo. Pero Pablo, tomando en cuenta lo que ya dije en mi segunda introducción del sufrimiento que nos causa el querer ser discípulo de Cristo, vivir conforme a Cristo y vivir madurando, o sea, creciendo en nuestro discipulado, eso crea un sufrimiento. Es tan importante ese sufrimiento para Dios que el Espíritu Santo pone en el corazón, entiéndase la mente del apóstol Pablo, de Timoteo y de Silvano, que antes de ir al tema principal de la carta, hable de ese sufrimiento. Así que en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, ellos comienzan saludando a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 le dicen gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es habitual en Pablo, saludar siempre con gracia y paz, o gracia a vosotros.
También Pedro lo hizo en el capítulo que predicamos la semana anterior. E inmediatamente en el versículo 13, el apóstol Pablo, repito, movido por el Espíritu Santo, comienza a hablar de cómo ese sufrimiento del que estamos hablando será recompensado. En el versículo 3, él dice en la Reina Valera, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y añade algo, como es digno. En otras palabras, escuche bien, que él está diciendo que da gracias a Dios, o sea, él ora a Dios dando gracia, en acción de gracia, por esa iglesia de Tesalónica y que es digno que él lo haga. Lo que quiere decir no es que yo lo estoy haciendo por méritos míos. Yo lo estoy haciendo porque es digno de que se haga. Ahora, ¿cuál es la razón por la que es digno que se haga? Pues él lo expresa en la nueva versión internacional. Él dice, porque su fe se acrecienta cada vez más. Entonces vemos que el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, usa su introducción para decir, yo sé que ustedes están en una situación, pero ustedes se ven que están creciendo, y es lo que él introduce primero. Ustedes están creciendo y eso hace que sea digno que se les reconozca. Y entonces él pasa a mostrar cómo es que sabemos que ellos están creciendo. Si usted quiere saber cómo está la vida espiritual de un cristiano, cómo es la vida, su comunión con Dios de un cristiano, no lo mire ni siquiera cuando está orando, cuando está estudiando la Biblia o cuando está reunido en el templo con los hermanos, entiéndase, en la iglesia. Mírelo en cómo manifiesta el amor de Dios en su vida para con los demás. Eso es lo que dice el versículo 3, escúchelo completo. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Entonces uno podría preguntar, ¿y cómo yo sé que la fe se acrecienta cada vez más? Dice, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. En otra versión dice que y se aman más y más los unos a los otros. Así que ya sabemos que el apóstol Pablo en esta introducción de su carta en 2 de Tesalonicenses da gracias a Dios y dice que él es justo que lo haga porque los hermanos están creciendo en su madurez espiritual, en su discipulado, y la forma como se sabe es porque se están amando más y más los unos a los otros. Si usted lee 1 Corintios 13, usted se va a dar cuenta que estaba pasando en la iglesia de Tesalonicenses. ¿Cómo se daría cuenta que estaría pasando en medio nuestro si estamos creciendo en nuestra fe, en nuestra comunión con Dios? ¿Qué hace? Dice que el amor es tolerante, que el amor todo lo cree, que el amor todo lo espera, que nunca deja de ser, que el amor, hermano, no es jactancioso, no es envidioso. El amor no contiende por nada, porque el amor espera y espera en fe. Y todo eso lo dice 1 Corintios. Así que esta iglesia estaba viviendo en esa gracia de un amor manifestado. Él pasa en el versículo 4 de 2 de Tesalonicenses y amplía, ya no solamente da gracias a Dios, sino que dice que es tal el desarrollo que están teniendo estos hermanos que en las iglesias donde él va, él habla de la paciencia y la fe en medio de las persecuciones y tribulaciones que están soportando. En esta versión NBI dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios, escuche ahora, por la perseverancia y la fe que muestran. ¿Cuándo la muestran, hermano? Cuando están en el templo alabando a Dios, cuando reciben el cheque del salario, cuando todo le va bien. No, dice que ellos lo muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Así que esta introducción es para que ellos sepan, número uno, que lo que ellos están haciendo en Dios se está viendo, es evidente, están creciendo y es evidente porque se están amando, versículo 3. Y es tan evidente que esto hace que el apóstol Pablo esté orgulloso de ellos y hable de ellos porque en medio de las persecuciones ellos siguen firmes.
No quiero hacer aplicación todavía, pero sí quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Qué tipo de persecución estás teniendo tú y cuál es tu comportamiento en medio de esa persecución? ¿Qué tipo de sufrimiento estás teniendo tú y cuál es tu reacción en medio de ese sufrimiento? Hermanos, porque lo que Pablo quiere mostrar antes de ir a su tema central es que en medio del sufrimiento y más que el sufrimiento, en la perseverancia nuestra hay recompensa. Hay una recompensa que es natural, es humana. ¿Cuál es? Que la gente te ve como un hombre, como una mujer verdaderamente convertido. Que la gente sabe, yo no estoy hablando de que van a hablar bien de ti, porque no siempre hablan bien de nosotros. Pero la gente cuando llega el momento de la verdad, dice, fulano, fulana, verdaderamente está convertido, convertida a Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está dejando saber a los tesalonicenses. Ahora permítame decir esto en este momento. Este capítulo 1 de Tesalonicenses, al igual que la carta, es una carta normativa. Normativo quiere decir, cuando se habla en términos bíblicos, términos teológicos, que lo que dice para ellos es lo mismo que dice para nosotros, pero además, escucha bien, la misma aplicación que tuvo para ellos es la misma aplicación que tiene para nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Escucha cómo lo sabemos. Dice él en el capítulo 2 de Tesalonicenses 1, donde estamos, pero en el versículo 5, mira lo que él dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dicho de una manera más entendible, este versículo 5 en la NBI dice, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Sin tratar de cambiar o de imponer otra versión, permítame decírselo en una expresión más dominicana, más hispana, más latina, lo que Pablo está diciendo, esto demuestra que Dios en su designio los ha escogido a ustedes para que ustedes sufran por su reino. Y eso lo hace digno, no del reino, sino del sufrimiento que están pasando. No quiero decirlo otra vez porque aunque yo no soy un predicador que busco amén, la palabra amén significa así es, que sea así, así es cierto, lo recibo. No es lo recibo que uno oye por ahí muchas veces, sino el recibirlo porque es palabra de Dios. De manera que no busco amén, pero usted debió dar uno. Estoy diciendo que en el versículo 5 de 2 de Tesalonicenses 1, el apóstol Pablo está diciendo que Dios en su designio, de la palabra juicio aquí, no es juicio de condenación, sino juicio de designio. En su designio, en su soberana voluntad, Dios los escogió a ustedes para que sufran por el reino, de manera que ustedes son dignos, no del reino, que es por gracia, sino de sufrir porque fueron escogidos por Dios para eso. El amén ahí está, gloria a Dios. Hermanos, en su segunda venida, que es nuestro título, recompensas en dos direcciones en su segunda venida. En la segunda venida de Cristo habrá recompensas. No solamente son estas, no solamente es que nos reconocen por ser verdaderos creyentes, que es lo que Pablo hace, versículos 3 y 4. No es solamente que si estamos sufriendo es porque en el designio de Dios, o sea, en el juicio de Dios, en la evaluación de Dios, Él entendió que usted y yo somos aptos para sufrir por Él. Si usted quiere un texto para ponerlo en su nota, añádale a eso que he dicho, Romanos 8:17, la parte B. Romanos 8:17, la parte B, dice que nosotros tenemos que sufrir por Cristo para ser dignos de Cristo. Y me gustaría por esta vez solamente cambiar el sentido del texto, porque lo que quiere decir el texto en el idioma en que se escribe el griego es que ustedes sufren por Cristo porque ustedes están en Cristo. En otras palabras, no se puede vivir en Cristo y pretender no sufrir por Cristo. Si no me entiende,
Vuelva a la introducción. Sufrimos porque somos llamados a vivir para Cristo, a vivir por Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, transformando nuestras vidas. Pero ahora Satanás, el mundo, el viejo hombre y la vieja mujer antagonizan contra nosotros y nos persiguen. Y esta carta, dije, y este capítulo 1 es normativo porque lo que pasaron los tesalonicenses lo pasamos nosotros también. Ahora, pasa el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a mostrar cómo habrá recompensa divina en la segunda venida de Cristo. Escuche cómo lo dice, versículos 6 al 8. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. ¿Sabe cuál es la razón de eso? Porque los tesalonicenses estaban no solamente siendo perseguidos por el sistema romano que gobernaba, sino que era perseguido por el sistema religioso, el sistema político los romanos, el sistema religioso los judíos. Pero también habían gente dentro de la iglesia que no eran convertidos y los perseguían, buscaban que el evangelio, el cristianismo desapareciera. Y estos hombres, al igual que usted y yo, debemos estar enfocados. Ellos estaban enfocados en su madurez espiritual, en su comunión con Dios, igual que usted y yo debemos estarlo. Ellos estaban enfocados y eso producía un sufrimiento. Por eso el apóstol le deja saber, guiado por el Espíritu, repito, versículo 6, esos que les causan sufrimiento, no se preocupen. Dios, como lo escogió a ustedes para sufrir por su reino, asimismo también le cobrará a ellos el sufrimiento que le hacen pasar a ustedes. Hermano, eso nos abre a nosotros el entendimiento para entender lo que dice la Biblia en Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y no pagaré, dice el Señor. Yo no quiero que usted imite lo que yo hago en ocasiones. No lo imite, pero se lo voy a decir de todas maneras, aunque no lo imite. Hay veces que hay personas que me han causado mucho daño o han intentado causarme mucho daño. Y en mi ignorancia o en mi personalidad, o las dos juntas, yo he orado y le he dicho, Señor, dame paciencia para no vengarme. Señor, para no vengarme, para no hacer nada. Padre, porque te voy a decir de verdad que quiero ver el pago de eso que me están haciendo. Pero yo sé que si la persona se arrepiente, tú lo vas a perdonar. Pero si no se arrepiente, tu ira caerá sobre esa persona. Usted dirá, ¿y qué es lo que usted no quiere que imite? Bueno, hay un deje de venganza en esa actitud. Y yo no quiero que usted me imite. Yo soy yo y punto. Y le doy cuentas a Dios. Pero lo que quiero mencionarle, si estás sufriendo por Cristo y por tu crecimiento, concéntrate en tu madurez espiritual y deja que el día de la ira de Dios Él haga lo que tiene que hacer. Porque esa ira, mira lo que va a suceder, versículo 7. Y a ustedes que sufren, le dará descanso, lo mismo que a nosotros. Ahora, ¿cuándo va a hacer eso? Cuando el Señor Jesús se manifieste, estoy en el versículo 7, desde el cielo. ¿Y cómo viene? Como un niño en un pesebre, como un niño que no tiene dónde dormir, como lo pinta la tradición. No, Él viene desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Y escucha el propósito. He ahí nuestro mensaje. Recompensas en dos direcciones en su segunda venida. Versículo 8. Para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que le dimos. Alabado y glorificado sea el Señor. Yo no sé usted, pero a mí me da mucha esperanza leer la Biblia y sobre todo en Primera de Tesalonicenses 5, que dice cómo será la segunda venida de Cristo. Dice que los que estén muertos resucitarán y los que vivimos juntos con ellos seremos transformados.
y así recibiremos al Señor. Y según dice la Biblia, mientras eso ocurre, hay otro grupo del cual usted y yo no somos parte porque hemos sido librados por la sangre de Cristo, que todo el fuego del cielo los consumirá e irán al castigo eterno. Y como me dijo una persona una vez que estábamos hablando y no es creyente, me dijo, yo he leído la Biblia y yo no creo en un infierno eterno, porque la Biblia dice que los que no creen serán destruidos. Y yo lo miré y no lo dejé terminar y le dije, mi amigo, a mí no me importa si serán eternamente destruidos o eternamente en el infierno, o sea, en el lago de fuego. Lo que yo sé, mi amigo, que yo estaré eternamente en la presencia de Cristo, alabándolo y glorificándolo, porque son recompensas en dos direcciones. Aplicación. ¿Cuál es la aplicación entonces? Los versículos 11 y 12 nos sirven para aplicar este mensaje y luego concluir. Por eso, dice el texto en la versión NBI, por eso, escuche bien, oramos. ¿Por qué? Por eso, por la condenación de los que no siguen a Cristo y que les causan sufrimiento a ustedes y el castigo de ellos y por lo que ustedes han de recibir. Dice, por eso oramos constantemente por ustedes, para que Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Y por su poder, escuche bien, perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Vuelve al tema de los versículos 2 y 3. Eso es lo que él está haciendo, el crecimiento espiritual que se manifiesta en amor. Y él dice, yo oro por eso, yo oro para que Dios se glorifique porque Él los ha hecho a ustedes dignos. En la versión TLA, la traducción lenguaje actual, lo dice de esta manera. Por eso oramos siempre por ustedes. Le pedimos a nuestro Dios, escuche bien, que los haga merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo. O sea, ya somos elegidos, pero que ahora las recompensas que el Señor nos dará sean también ganadas por nosotros. Las recompensas, no la salvación. Continúa diciendo el texto, el versículo 11, que Pablo quiere que por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Y escucha el 12, oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, la aplicación es sencilla. Dios nos llama no solamente a los tesalonicenses a que nosotros, todos cristianos, nos enfoquemos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra dependencia de Dios, o sea, en la fe, y que eso se muestre con el amor de Dios desbordado en nuestros corazones, de manera que podamos amar no solamente a los que nos son cercanos, sino también a los que nos son indiferentes de alguna manera. Y eso nos va a enfocar en el sufrimiento que estamos viviendo, pero no para que nosotros nos quejemos, sino para esperar esperanzados la segunda venida de Cristo. Entonces, yo no puedo saber cómo es su comunión con Dios. Yo no puedo saber cómo es su intimidad con Dios. En todo caso, lo que puedo hacer es trabajar con usted en su discipulado, pero al final su mente íntima nada más la conoce el Señor. Lo que hacemos entonces es que oramos, y es lo que hago, orar en este momento para que el Señor le lleve a usted a considerar de manera profunda, de manera sincera, de manera abierta, y usted considere cómo está siendo su dependencia en Dios. Es usted de los que el sufrimiento yo no voy a la iglesia porque me hicieron esto, yo no voy a hacer esto, aquella persona esto, aquella persona aquello. Es usted de los que deja de hacer lo que la Biblia le manda a hacer porque sencillamente tiene una razón exterior. Entonces, amado, amada, pidamos perdón al Señor y concentrémonos en lo que dice esta carta, segunda de Tesalonicenses 1, en nuestro crecimiento y nuestro amor desbordado, porque nuestra esperanza está en la recompensa de la segunda venida de Cristo. Padre,